Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video de orientación educativa. El tema es ¿cómo puedo mejorar mis relaciones con los demás? Resolución de conflictos. El aprendizaje esperado aprende a evaluar las implicaciones de la resolución de conflictos. Vamos a ver qué es un conflicto. El conflicto nace cuando existe un desacuerdo o diferencia de opinión, de interés o necesidad. El desacuerdo va a variar en la intensidad según la postura de cada uno de los implicados. Esto es cuando en los conflictos hay dos o más personas involucradas. Puede ser también que el conflicto sea únicamente por parte tuya, es decir, de manera individual, ya que también suele suceder cuando una persona no está de acuerdo con las mismas circunstancias por las que está atravesando. También suele pasar este tipo de conflictos que son conflictos interpersonales, como ya los vimos en la clasificación de los conflictos. Si estás pasando por algún conflicto, identifica lo siguiente. Primeramente, ¿quiénes son los que están implicados en ese conflicto? ¿Por qué debes identificar quiénes están implicados? Porque a partir de allí vas a evaluar o a valorar qué tanto te está afectando ese conflicto, si realmente es, si vale la pena que te estés preocupando, que estés involucrándote, que estés desgastándote por ese conflicto. Por eso debes identificar quiénes están implicados y sobre todo porque si están implicadas personas allegadas a ti o personas de tu propia familia, entonces es importante identificarlo porque esto está desgastando las relaciones familiares, tus relaciones interpersonales y debes de solucionarlo lo más pronto posible para que no te siga afectando. También, como lo comentaba hace rato, debes identificar si solamente tú estás implicado, si no hay ningún tercero, entonces también es importante que hagas ese análisis para poder determinar qué es lo que te está causando ese malestar. También debes de identificar cuál fue el origen del conflicto, qué tanto peso tiene en tus relaciones y tratar de resolverlo en la medida de lo posible. Si estás atrapado en el conflicto, como ya lo comentaba, debes de tratar de resolverlo antes de que el conflicto crezca. No vale la pena, como comentaba, que estemos continuamente atrapados en conflictos en donde ninguna de las dos partes quiere ceder. Es importante que tengas muy en cuenta esto, que siempre para resolver los conflictos se debe de apelar al diálogo, a la buena voluntad de las personas para poder resolverlo. Entonces, si estás atrapado, debes de poner de tu parte para resolver ese conflicto. Debes de ser modesto, de alguna manera debes de demostrar que eres humilde para que puedas resolverlo y dejar a un lado actitudes como el orgullo, como la soberbia, como el egoísmo, en donde esos sentimientos negativos hacen que las personas crean que tienen la razón y que ellos no van a ceder y que ellos no tienen por qué hacerlo porque no tienen ninguna necesidad. Pero recuerda que vivimos en sociedad, entonces es importante que valoremos siempre qué es lo que debemos de hacer y poner de nuestra parte, de nuestra buena voluntad para resolver esos conflictos. Muchas personas piensan que si no, que les quita esa parte de puede ser de importancia, el apelar a resolverlos, pero recuerda que somos humanos y el conflicto es parte de la condición humana. Entonces no nos quita nada estar dispuestos a resolver el conflicto, al contrario, nos eleva por encima de los demás. Entonces, como te comentaba, es importante afrontar e intentar resolver el conflicto en el momento que se produce y no esperar a que se resuelva por sí mismo. El conflicto no se va a resolver por sí mismo. Muchas veces decimos, si estamos pasando por un conflicto, pues lo dejo y a lo mejor mañana ya se resuelve. No creas que porque te haces como que no existe o estás haciéndote como que no le des alguna importancia, se va a resolver o que el tiempo se encargará de resolverlo. No es así, al contrario, el tiempo lo va a agudizar más. Entonces es importante afrontar ese conflicto, intentar resolverlo de la mejor
manera posible. ¿Por qué es importante resolverlo? Como te lo comentaba, dice, si se prolonga en el tiempo el conflicto seguirá aumentando como una bola de nieve. Recuerda que esto es como una avalancha que se sigue y de manera metafórica aplasta a muchas situaciones. En este caso puede aplastar intereses o tu propia personalidad. Va a empezar a afectar, dice aquí, no solo a las personas implicadas en el primer momento, sino que contagiará a las relaciones de otros miembros de la comunidad, ya sea educativa, familiar o social. Como te lo comentaba, al principio del conflicto pueden ser dos personas, pero si no se resuelve, esto se va contagiando y por supuesto que es como lo que sucede con las relaciones personales, con las relaciones entre seres humanos, que finalmente hay personas que se van adhiriendo a algunos bandos y este conflicto pues se va tomando dimensiones estratosféricas hasta llegar a ocasionar situaciones que muchas veces pueden provocar desgracias. Así que no esperemos a que se prolongue y a que haya más implicados, a que tomen papeles que no deberían de estar tomando, porque esto afectará de manera negativa. Entonces por eso es importante resolverlo. También comentar que en la resolución de los conflictos puede haber un tercero o puede haber un agente mediador. Esto es válido si es que no se ha podido resolver, para que se haga algún acuerdo entre las partes y se lleve a resolver de la mejor manera posible. ¿Y por qué es importante resolverlos y estar consciente de que estás implicado en un conflicto o estar consciente de que tú solamente te estás originando ese conflicto? Recuerda que en el tema anterior hablábamos de lo que es el desarrollo humano, lo que es la persona plena y funcional, o que funciona plenamente. Entonces recuerda que si estás atrapado en un conflicto, esto te va a restar esa personalidad que tienes, te va a restar cierta creatividad, te va a desestabilizar en tus emociones. Y recuerda que en el tema que vimos y en nuestra materia, que es orientación educativa, estamos tratando de afianzar lo que es el desarrollo humano y la persona plenamente funcional. ¿Y por qué? Porque ya lo habíamos visto, que estas personas tienen un sentido de libertad y capacidad para vivir todos los momentos de forma intensa y creativa. Entonces, como te lo decía hace rato, si estás en un conflicto, no te vas a sentir totalmente libre, no te vas a sentir capaz, te va a restar creatividad y te va a restar muchos estados de ánimo van a pasar a manera negativa y no queremos que esto suceda. Por eso es importante poder resolver los conflictos a tiempo. Eso es todo por este tema. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dale like y compártelo con todos tus amigos en tus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima lección.